un medio de comunicación que orienta e informa. Le brindamos a la sociedad temas de interés que aportan a la construcción familiar. En Vive afianzamos las relaciones interpersonales y somos una herramienta educativa con base en la doctrina de la Iglesia Católica. Buscamos fortalecer los lazos familiares a través de los valores: generosidad, optimismo, perseverancia, responsabilidad, fidelidad, sinceridad, paciencia, humildad. Vive tu mejor orientación. Vive es un medio de comunicación que orienta e informa. Le brindamos a la sociedad temas de interés que aportan a la construcción familiar. En Vive afianzamos las relaciones interpersonales y somos una herramienta educativa con base en la doctrina de la Iglesia Católica. Buscamos fortalecer los lazos familiares a través de los valores: generosidad, optimismo, perseverancia, responsabilidad, fidelidad, sinceridad, paciencia, humildad. Vive tu mejor orientación. Vive es un medio de comunicación que orienta e informa. Le brindamos a la sociedad temas de interés que aportan a la construcción familiar. En Vive afianzamos las relaciones interpersonales y somos una herramienta educativa con base en la doctrina de la Iglesia Católica. Buscamos fortalecer los lazos familiares a través de los valores: generosidad, optimismo, perseverancia, responsabilidad, fidelidad, sinceridad, paciencia, humildad. Vive tu Los mejor comentarios orientación. emitidos en este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. Vive es un medio de El programa que comunicación escuchará que a orienta continuación e es informa. en vivo, Le brindamos a la apto para sociedad todo público. temas de interés Tipo de que contenido aportan a la construcción F, familiar. formativo. En Vive afianzamos las relaciones interpersonales y somos una herramienta educativa con base en la doctrina de la Iglesia Católica. Buscamos Bienvenidos a tu fortalecer los programa lazos familiares a través de los valores: generosidad, optimismo, perseverancia, responsabilidad, fidelidad, sinceridad, paciencia, humildad. Vive tu mejor Muy buenas orientación. tardes con todos. Estamos nuevamente después de una semana de ausencia debido al carnaval. Estamos con tu programa Vive Radio. Gracias al auspicio de Vive Banco es un del medio de Pacífico comunicación y, que orienta e informa. Le gracias a brindamos a Radio la Santiago, la radio de la Arquidiócesis de Guayaquil, que llega a 11 provincias y más de 100 cantones. Les recuerdo que pueden seguir el programa ya sea en las redes de Radio Santiago, en Facebook como Radio Santiago 540 AM, en Instagram Radio Santiago S y en Twitter lo mismo. Y les recuerdo que también no se olviden de visitar la página web de Revista Vive, www.revistavive.com, y seguir nuestras redes en @revistavive _s y Revista Vive Ecuador en Facebook. Hoy tenemos un programa especial y estoy acompañado aquí en la cabina con dos buenos amigos, y está por unírsenos Joe Llerena. Joe realizó un gran trabajo recopilando información sobre las convivencias, y antes para poder introducirlo, yo creo que este es un homenaje a Gustavo Noboa, que en paz descansa, y quisiera hacerlos escuchar un audio de lo que él quiere de este libro, que lo trabajó junto a Joe. Ponemos el audio, por favor. Nace de una investigación de nuestro compañero y alumno
que viene a llenar un vacío, yo en Llerena, porque yo pensé siempre en hacer algo sobre las convivencias, hice muy poco, hice 10 paginitas y nada más, pero yo en Llerena investigó desde cuando era rector el padre Calero y ha reunido un material disperso, prácticamente abandonado y en desorden, y ha tenido la inspiración del Espíritu Santo de reunir ese material, a donde están los esquemas de las charlas, los horarios, y está el origen de las convivencias, tomado del trabajo que yo hice. Es una maravilla, en mi opinión, y se ha editado un libro, lo ha hecho Poligráfica, está extraordinario, y este es el libro que ustedes pueden tenerlo. Sirve, entre otras cosas, no como un recuerdo, sirve para que parroquias puedan evangelizar con este método nuestro, grupos apostólicos puedan evangelizar a jóvenes, para que ustedes puedan entregarlo a sus hijos, porque aquí están las charlas que ustedes mismos dieron y recibieron. Es decir, infinidad de motivos hay para leer el libro, trabajar con él y entregarlo a los más jóvenes. Yo estoy muy contento, don Bosco estará muy contento también, y María Auxiliadora, que son los que nos han inspirado al trabajo con los jóvenes. Les deseo que lo usen bien, porque aquí está nuestra historia, la mía y la de ustedes juntos. A ver. Dice que no, vas a ver. Bueno, aquí, bueno, como les decía al inicio del programa, tristes por la pérdida y la muerte de Gustavo. Entonces, pero yo creo que las cosas se dieron de una manera que se tenían que dar. Y como escuchaste ese video que promocionaba Gustavo un poco, nos gustaría conocer un poco más cómo fue el entretelón de este tema, de descubrir todo esto de las convivencias y cómo, o sea, cómo te lo encontraste primero. O sea, eso es lo primero. Primero, como lo dijo Gustavo en el video, ¿no? Yo creo que este trabajo es de ustedes, todos los que estuvieron antes que los jóvenes que recibimos las convivencias. En el mismo libro, ahí creo que, ahí lo contamos directamente, indicando de que hubieron ciertos momentos, en este caso en nuestra vida, cuando fuimos estudiantes, en el cual recibimos aquellas convivencias bien preparadas y sobre todo la participación de muchos jóvenes que consideramos hermanos mayores. Realmente, cuando empecé a trabajar en el Cristóbal Colón, en el año 95, luego de que nos enteramos de la situación en el colegio, de la construcción de una capilla, y la Casa Jardín comenzó a tener sus cambios y movimientos, pues el material de las convivencias pues quedaron todos en un solo lugar, ¿no?
Entonces yo recuerdo cuando era estudiante que el padre José Espinosa, el padre Pepe, nos hacía la invitación para conformar los equipos con jóvenes mayores, y yo veía todo arregladito, ¿no? Todo arreglado, ¿no? Claro. Pero el cambio se dio en ese año, ¿no? En el año 95. Y ahí, o sea, tú encontraste todo esto de aquí y cómo, o sea, ¿cómo fue el proceso de armar el libro? Bien, luego de que en el año 95, ¿no? Comenzamos a trabajar en el Cristóbal Colón, una de las propuestas del padre rector, en este caso el padre director, el padre Jorge Calero, él nos invitó para colaborar con las convivencias, ¿no? Con los grupos juveniles y todo lo que la pastoral que tenía encaminado, ¿no? Entonces, durante mis años de estudiante universitario, a medida de que iba avanzando, pues notamos que teníamos que digitalizar todo ese material porque tenía que perdurar con el tiempo. Yeah. Entonces la decisión que tomamos fue que a medida de que íbamos comprendiendo cómo se estructuraban las convivencias y también con la participación de todos los buenos exalumnos que generosamente nos colaboraron mientras estábamos con un pequeño grupo base, y la participación también de Gustavo directamente, porque nos acercamos a él luego de un recorrido que tuvimos con algunos exalumnos visitándoles a sus casas, a Víctor, a Carlos, que les agradezco ese primer encuentro fuera ya del colegio, fuera de las convivencias, porque ustedes fueron dos pilares que nos dieron esa motivación y esa idea. Esto tenía que perdurar en el tiempo. Ya al final, luego de visitar a Michael Mera y algunos otros exalumnos mayores, nos arriesgamos, nos decidimos en contactar a Gustavo Novoa. En el libro se cuenta una historia muy simpática, porque éramos un grupo de unos cuantos jóvenes entusiasmados por conocer aquella persona que había escrito tanto. Aparecía su nombre en muchos de estos documentos que encontramos desordenados. Y cuando fuimos a buscar a Gustavo, que nos atendió no me acuerdo si fue un jueves, 6 de la tarde en el rectorado, pues prácticamente ahí empezó todo, ¿no? A descubrir cómo era la estructura, cuáles eran los contenidos, cómo se podía, en este caso, armar los equipos. O sea, fue una experiencia muy, muy interesante para lo que había dejado el Grupo San Pablo y lo que nos tocaba a los otros jóvenes como un desafío, ¿no? O sea, esto comenzó literalmente el siglo pasado, como quien dice. Yo creo que fue una experiencia que Dios nos deja a cada uno en su momento, y que yo creo que eso tiene que seguir, ¿no? Tiene que continuar. Cuando Gustavo vio, lo llamé el 21 de febrero del año 2020, cuando empezaba este tema de la pandemia, creímos que era el momento oportuno para que este material vuelva o regrese a la persona que lo conformó, que lo estructuró. Ya, o sea, el año momento. pasado tomaron la decisión de editarlo, como quien dice. Sí, estuvo hasta del año 95 hasta el año 2010, conformándolo. Porque cada año, del año 95, el padre director de la casa del Colegio Cristóbal Colón siempre colocaba a un sacerdote salesiano para que nos acompañe, ¿no? Al grupo de jóvenes que estábamos allí. Y todos los sacerdotes aportaron en la lectura, revisión, materiales que se podían ir agregando, complementando el trabajo. Por otro punto, Gustavo también tenía conocimiento de aquello, porque en las reuniones que teníamos con él, pues le manifestábamos, ¿no? Aquellos cambios que se podían realizar y todo, ¿no? También él donó unos libros, el colegio, al tener ese acercamiento nuevamente con Gustavo, pues estructuró un espacio, una biblioteca para los jóvenes, y pues de ahí continuó, ¿no? Comenzó a
a retomarse nuevamente el tema de los grupos de formación y las convivencias. Y esto, En el año, sí, perdón, y estos señores que están aquí al lado mío, Carlos y Víctor, ¿qué participación tuvieron dentro del libro? del libro. Ellos fueron los que nos formaron y eso siempre se lo voy a agradecer a ellos. ¿Tú le diste convivencia, Carlos, a Sí, Joe? sí, me acuerdo clarito de Joe. Estuviste ahí muy involucrado con nosotros, lo recuerdo claramente. ¿Eso en qué año fue? No te puedo decir el año realmente, pero... Fueron las convivencias de segundo, de cuarto vacacional. ¿Qué año es eso? Tú Eso estuviste en sería las vacacionales que hacíamos también, ¿no? Claro, 90. Que En el libro fueron las únicas hay- vacacionales que hicimos realmente, no hubo más. Sí, eso también estuve revisando, ¿no? Yo creo que Dios planificó todo esto. Era la época también del padre Jerónimo Ortega. Claro, el padre Jerónimo fue el que podemos decir que dio la última revisión de todo el material y puso mucha espiritualidad. Tanto así que en el mes de enero de este año, cuando ya estábamos finalizando la edición, Gustavo notó algunos cambios que él veía, por ejemplo, en la charla de la sociedad. Creo que se llamaba anteriormente la sociedad en que tú vives, creo que se llamaba así. Y el padre Jerónimo le dio un cambio, ¿no? Un giro. La sociedad en que vives. Sí. Repito, les cuento esto porque quizás para mí son frases, palabras, pero para Gustavo fue muy impactante haber revisado el material y él notó que había un cambio. Entonces a mí me llamó eso mucho la atención en las últimas conversaciones con él, porque, repito, este libro es de Gustavo Novoa y él lo revisó durante todo un año que se lo entregamos, hoja por hoja. Ya. Tenemos que ir a un corte. Joe, no te nos vayas. Vamos al corte, solo recordándoles que el Jardín Botánico de Guayaquil está abierto de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden contactarse para visitas guiadas al correo jbotanicguayaquil@gmail.com o a los teléfonos 2899-698 o 289-9933. También les recuerdo que el Banco del Pacífico empieza el año al día con los prediales, fácil y rápido, sin salir de casa, con la virtualidad de Intermático Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses de intereses usando tu tarjeta de crédito Pacific Card. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Por siempre juntos. Por siempre juntos, en la tormenta y la paz. Ya regresamos enseguida con más de tu programa Vive. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia Espacio Publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Quieres aprender a vender? ¿Necesitas aumentar tus ganancias? ¿Buscas trabajo? Entonces no te puedes perder Negocia con el Pac. Un programa divertido y emocionante que te ayudará a mejorar tu negocio, a conocer las ofertas del mercado, las oportunidades de empleo que existen en las empresas y mucho más. Es momento de vencer los miedos y empezar a progresar. Negocia conmigo, Negocia con el Pac, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Santiago 540 AM y redes sociales. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina Espacio Publicitario.
Estamos en sintonía de tu programa Vive, tu mejor opción. Bueno, estamos de vuelta junto a Joy Arena, Carlos Santoro Donoso y Víctor Hugo Almeida Mat. ¿Qué significaron las convivencias en Guayaquil? O sea, yo creo que fue un momento de la vida en que toda la, no solo el Cristóbal Colón, sino varios colegios y aparte jóvenes de universidades y laicos también participaron en algún momento de las convivencias. ¿Cómo se involucraron ustedes, sobre todo Carlos y Víctor? ¿Cómo que llegaron a... Carlos más que nada llegó a trascender en las convivencias, porque aparte de hoy él llegó a formar el movimiento Procagria, es su director, entonces un poco no es la misma dinámica, pero como que, por eso digo, trascendió. O sea, ¿qué significó, cómo se involucraron ustedes en este tema de las convivencias? Bueno, 1969 entro yo al mundo de la vida salesiana. Yo recién entro a primer curso. Antes mi formación era católica, pero en otro colegio. Y pues para ese momento se estaban cosiendo todas estas cosas que hoy son una historia de la cual todos nos referimos. Paso al año 70 y recibo las primeras charlas, tanto en segundo curso del colegio. En tercer curso ya nos llevan un fin de semana a Data, donde el primer equipo, que nace en el 68, 69, pues recuerdo algunos nombres relevantes como Luis Villasís, Jorge Barros, a Alberto Dajic, a Raúl Patiño y algún otro más, que son los que comienzan es el primer grupo que digamos que recibe y comienza a hacer a su vez el trabajo multiplicador de ser jóvenes, que a los jóvenes los ayuden en el crecimiento de la fe. Y de ahí para adelante pues toda una dinámica, y entonces va a significar algo fundamental, es decir, un despertar a la fe desde una perspectiva actual para el momento, en la cual éramos protagonistas nosotros de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestros estudios, de nuestro crecimiento como ser humano, como persona, conscientes, ¿no?, de que teníamos una tarea de ser mejores. No solamente ser mejores cristianos y ciudadanos honrados como propone Don Bosco a sus estudiantes, pero éramos los protagonistas, no eran los sacerdotes los que nos decíamos tienes que hacer y tienes que obedecer. Correcto. Entonces ese fue cuando menos para mí lo impactante del trabajo, y cuando ya nos involucramos, cómo hacerlo, cómo vivirlo, cómo multiplicarlo, ya son otras historias que podemos contarlas más adelante. Veamos, Carlos, ¿qué nos puede contar? Bueno, mi experiencia. Bueno, primero, yo soy mucho menor que Víctor. Hay que aclararlo. Eso es una interesante coincidencia, y les quiero comentar aquí en el programa. Víctor fue mi animador, ¿ya? Él animaba a mi grupo, digamos, ¿no? Entonces él me dio convivencias a mí y estamos aquí juntos. Y eso quiero yo destacar de mi experiencia con las convivencias en el Cristóbal. La importancia de esa amistad en Cristo que perdura para toda la vida. O sea, yo te estoy viendo ahí y recuerdo claramente muchas cosas tuyas. ¿Buenas o malas? Buenas y malas. Buenas y malas, lo conozco bien y él sabe por qué, se lo digo. Yo le di convivencias y de hecho estuvo pues formando parte de algunas actividades juntos. Entonces, lo bonito que es tener estas experiencias de la fe de la mano de otros amigos,
y esto es lo que significa la amistad en Cristo, ¿no? Y estas amistades de Cristo, en Cristo, pues perduran para siempre, aunque no te veas nunca realmente, ¿no? Yo no me imaginaba que ya de repente por ahí hay algunos nombres en este libro que tú empiezas a recordar muchas anécdotas con estos nombres. Pero es lo primero que quisiera destacar de mi experiencia con las convivencias, porque con esta coincidencia de que Víctor y yo seguimos siendo muy buenos amigos y que él era mi animador, él habla del 69, 69 como que ya empieza a involucrarse en estas cosas, pero yo era un niño ahí, pues, ¿no? O sea, no... 5 años. Teníamos ahí 5 años. Entonces comprenderás que ya Víctor estaba buscando pelada y yo estaba recién viendo cómo fregaba a Sor Matilde en preparatoria. ¿Ya? No, te quise poner año 69, 69, porque releyendo algo ahora que venía, porque era un esfuerzo de traer el tiempo de qué es lo que habíamos vivido. Vivimos tantas cosas tan intensamente. A ver, veamos las fechas, pongámonos en situación, porque a veces uno cree cosas que no las vivió, pero que las leyó y las heredó de oídas, y como que estaba allí. Entonces había que ubicarse bien en qué momento de la historia estábamos de nuestro crecimiento espiritual para saber en qué fuimos protagonistas y en qué recibimos, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero yo tenía 5 años. Eso es lo importante. Pero lo importante, pero mira, tú y yo teníamos 5 años. Pero preguntémosle a yo cuántos años tenía cuando recibió su primera... No, en el 69 no nacía. No estaba ni en planes. No estaba ni en plan. Bueno, de ahí lo interesante y que realmente ha sido algo que ha marcado en mi vida pastoral o apostólica, digamos, sobre las convivencias. La primera convivencia fue, el primer curso realmente no puedo decir mucho porque no es de tanto impacto. Era bastante masiva la de primer curso, no sé si ustedes recuerdan. Pero ya la desde el segundo curso, lo único que me acuerdo del primer curso es la piscina, nada más. Pero ya desde el segundo curso lo que recuerdo es... ¿Esa no fue en Schoenstatt? No, ¿cuál fue la de Schoenstatt? En el colegio mismo era la... No, ¿En era... el colegio mismo? No, en el mismo colegio, sí. Un día, y era todo primer curso juntos, pues acuérdate. Okay. Ya. Entonces, era que te hablaban en el mismo idioma, ¿no? Entonces tú llegabas... y te empezaban a decir un montón de cosas, palabras que no puedo decir aquí en la radio, pero decías, chuta, o sea, ser cristiano, o sea, ha sido chévere, ¿no? O sea, no hay que ser, pues, así curuchupa, que no digas malas palabras. Entonces, tampoco estoy diciendo y fomentando que se digan, pero yo soy boca sucia. Entonces, te hablaban en el mismo idioma. Entonces, a los adolescentes, porque obviamente a esa edad eres adolescente, les gusta escuchar que uno más viejo le diga las cosas en su mismo idioma. Y eso a mí me marcó mucho. Es algo importante porque, y es interesante porque, bueno, en mi caso, en mi realidad familiar, fue mi mamá la que me inculcaba, digamos, la vida de piedad, ¿no? Ir a misa, no te olvides que ahora estamos en Viernes Santo y que tienes que lo de aquí y lo de allá. Entonces, pero ya escuchar que te diga otro joven lo mismo, que ya no es la mamá o la abuelita, y que se puede ser cristiano y es chévere como joven, hombre, ir a misa, igual que un montón de gente, eso te conecta muchísimo con la fe. Estoy hablando desde una realidad adolescente, ¿no? Sí. Donde dices, bueno, es interesante esta propuesta porque no soy yo solito que me mandan a misa, sino que es un montón de jóvenes chéveres que juegan fútbol, que friegan, molestan, y pues viven una vida de piedad como debe de ser. Entonces eso fue lo interesante para mí y eso también marcó muchísimo mi vida y es lo que yo he tratado de replicar al menos en todas las experiencias o las propuestas que he manejado en adelante, digamos, ¿no? Cerca o no cerca, digamos, del grupo de los que iniciaron todo esto, ¿no? De los más viejos como Víctor o de nosotros como los más jóvenes que estamos acá. Lo que hemos hablado con tanta naturalidad y que probablemente para muchos, para yo, para también que creció en ello, el año 1969 eso era inédito. Esto de que jóvenes, de que haya grupos, de que estos jóvenes sean los que animen y lleven a reflexión a otros jóvenes, eso no existía en la iglesia. Primero, antes del 65, impensable, ¿no? Acuérdense, Concilio Vaticano II, ¿no? Es solo posterior,
entre el 65, término del concilio, y pues la Acción Católica, que tenía una presencia muy importante en Guayaquil para aquel momento. Que Gustavo estaba muy metido. Claro, él aparentemente, lo que he leído, más o menos por el 63 o 64, él entra a la Acción Católica como militante. Y entonces el tema era cómo evangelizar a los jóvenes, unos jóvenes que, como hoy, cuando no estás evangelizado, pues es muy difícil entrar con la palabra de Dios, con los valores cristianos, etcétera. Entonces, toda la literatura que había al momento y que salían eran de ejercicios espirituales para jóvenes, tratando de rescatar el antiguo ejercicio espiritual de monjes o de religiosas, pero seguían siendo pensados por religiosos que tenían que ser dados a los jóvenes, a los adolescentes, pero desde su perspectiva, ¿no? O sea, como que estabas dando una catequesis, como que estabas dando una formación moral por sobre todo, etcétera. Entonces, todo esto es lo con que contó Gustavo. Pues yo traje para que vieran ustedes algunos textos de los que fueron los originales que se sirvió Gustavo como inspiración para mirar, porque no es que los sacó de la nada como un qué sé yo, como un conejito de un sombrero de mago, sino que fue viendo lo que habían libros de estas reinvenciones que se llamaban ejercicios espirituales, tandas de reflexión, convivencia. Esa palabra no existía para el momento como algo serio pastoral. Y entonces, con esta revisión, entonces esa reinvención, ese es lo que Novoa crea al final del día. Correcto. Es decir, ¿cómo hacemos que los jóvenes reciban el mensaje no del sacerdote, sino de alguien un poco mayor? Porque él era el poco mayor en ese momento. Claro. Él estaba frisando los 30 años en aquel momento, más o menos. Ustedes saquen las cuentas. Las cuentas, 30, 31 años, puede decir que estaba para ese momento, y entonces estaba hablándoles a jóvenes de 18 años, o sea, que eran sus primeros equipos, ¿verdad? Pues y luego esos de 18, para mí, que era de 13, 14, y luego así era nomás la diferencia de edad. 3 años nos llevábamos a los que teníamos que orientar. Entonces suponía una creatividad, suponía jóvenes que nosotros queríamos estar en otra nota. Oye, si quieres ser parte del equipo, si quieres ser animador, oye, hay que formarse, hay que leer, pero no solamente eso, hay que ser. Entonces el ser, redescubrir a Dios en la vida, la oración, leer la palabra. Figúrate, los adolescentes que estamos en otro, leer la Biblia y buscarle la perspectiva a la juventud, pues no ver la Biblia como el cura, sino Biblia como el joven, que como que el Cristo joven que responde a nuestras necesidades, a nuestras realidades, etcétera. Eso es realmente el valor de lo inédito, y que Novoa supo de alguna manera canalizarlo, y con la gracia de Dios encontrar gente que lo apoyen. Claro, él tenía su carisma, ¿no? Entonces no era muy cuesta arriba que los jóvenes lo sigan. Tenía una forma particular de ser, pero por sobre todo era ese don que Don Bosco creo que lo inspiraba, de que tenía carisma con los jóvenes, ¿no? Y tú fuiste de los últimos, estos dos viejos fueron de los primeros, ¿ya? Y Correcto. Tú fuiste de los, quizás podría ser la última generación que recibió convivencia. Es posible que nos dé el año. ¿Qué año ya saliste del Cristóbal? Del año 93. No, ya no recibiste entonces directamente de Gustavo. No, de Gustavo de no, te digo probablemente. de las convivencias. Bueno, yo estuve como encargado de la pastoral del colegio hasta el 92, que me encargué de hacer muchos arreglos y mejoras, ya con un poco el estilo más, digamos, personal, más propio de algo que ya existía ahí, ¿no? Pero hasta el 92 que estuve yo, y ya de ahí las cosas empezaron a cambiar en el colegio, ¿no? Creo que tú luego trataste de recuperar, y obviamente el resultado está acá, el libro, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber participado así muy esporádicamente a pedido del padre Jerónimo Ortega en alguna convivencia de quinto curso, así un par de años, porque no era favorable para mí el tiempo de mis cosas. Pero recuerdo a alguien que unos jóvenes fueron a mi oficina por aquellos años, una noche,
No recuerdo cuáles fueron los chicos. Y pues era un bien flaquito. Me pidieron cosas, ojalá les haya atendido, ojalá les haya dado. Solo me acuerdo de ese hecho, pero también me acuerdo como que no hice más. Me explico, Claro. me he quedado eso. Pero ese es el último panorama que yo me acuerdo como conexión, porque luego pues yo ya desde que me casé venía en otra línea de trabajo, ¿no? Me involucré con los grupos matrimoniales, con los cuales aún sigo. Entonces ya los jóvenes quedaron como parte del pasado, pastoralmente hablando, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron tus experiencias, o sea, dentro de las convivencias, Joa? Una situación en la cual, pues, como yo creo que para el año 90, 91, había una motivación fuerte, especialmente en mi promoción, la promoción 49, que prácticamente, por ejemplo, en quinto curso, que habían ya 3 especialidades, ¿sí? Todavía se mantenían. Mi promoción, yo pertenecía al grupo de FIMA, íbamos a hacer 2 grupos, porque era tan grande que no abastecía, en este caso, los grupos, ¿no? De las convivencias, los viajes. Entonces, hubieron en quinto curso, eso es año 91, en el cual, pues, ahí justamente, como no sabíamos nosotros quiénes son los que iban, porque siempre son equipos de exalumnos que podían, Víctor creo que fue a la convivencia de quinto A, primer grupo. Yo no alcancé cupo. Quinto B, ahí fue, creo que en cambio Andrés Donoso, creo que fue, repito, ese año fue creo que el mejor, porque todos los compañeros decían, fue tal compañero, fue tal animador. Y en quinto sociales, pues hubo el accidente, ¿sí? Que ocurrió en el colegio, ¿no? De ahí no se pudo dar más convivencias, pasaron algunas situaciones, pues bueno. Pero en esa convivencia de Víctor, que estuvo, creo que fue también el doctor Gustavo Novoa, porque todos los compañeros que regresaron pues estaban impresionados, ¿no? Repito, creo que fue la plana mayor de San Pablo, porque todos querían ser animadores, todos nos motivaban a los demás. Entonces, repito, fue, como decir, algo impresionante. Pero luego de que me gradué, pues ya todo fue como que se fue paralizando, ¿no? Hasta que comencé, ya cada uno creo que tomó su rumbo en la universidad y regresé 2 años después. Tenemos que hacer un nuevo corte, ya regresamos, nuevamente recordándoles que este programa llega a ustedes gracias al auspicio del Banco del Pacífico y a Radio Santiago, la radio de la Arquidiócesis de Guayaquil. Volvemos en un momento. Por siempre Ya regresamos enseguida con más de tu programa Vive. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia espacio publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina espacio publicitario. Estoy aquí, Radio Santiago 540 AM, tu compañía. Estamos en sintonía de tu programa Vive, tu mejor opción. Estamos de vuelta junto a Carlos Santoro Donoso, Víctor Almeida y yo Llerena. Solo quería recordarles que empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de la casa. La banca virtual Intermático de Banco del Pacífico, difiérelos a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Luego de las convivencias se armaban los grupos.
¿cómo hacían los animadores para escoger a los chicos que iban a formar estos grupos? Cualquiera de los dos. Pues eran los amigos de Don Bosco y los amigos de Domingo Sabio. Ya. Así se llamaban los grupos dentro del Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, ahí intervenía mucho el padre Pepe Espinosa en su momento, y también los animadores recomendábamos a personas, pero era abierto, era una invitación abierta. Por ejemplo, en nuestro caso, con unos hermanos Arcadio, que a mí me tocó con Víctor y a ti con Felucho. No me acuerdo yo. Yo tengo mala memoria, así que yo por eso traigo a los que tienen buena memoria. Pero bueno, o sea, estoy hablando desde mi experiencia, era quienes querían participar, entraban en el básico amigos de Domingo Sabio, y luego ya pasabas a amigos de Don Bosco, que eran, digamos, lo que ahora son los bachilleratos, digamos, ¿no? Sabes que me había olvidado de esa denominación. Es que yo, pues, ahora, me acuerdo porque ya tengo la mente más fresca. Pero estás hablando de un segundo momento. El segundo momento donde ya, joven, pues, ya había un camino pastoral. Correcto. Los primeros años, estamos hablando nosotros, te digo yo, 69, recibí convivencia 71. Para agarrarnos a nosotros no era cosa fácil, ¿no? Ya. Entonces, el primer punto que se abrió en el colegio fue, en la parte baja del colegio, se abrió un centro juvenil. ¿Con futbolín? No, el futbolín existía, Yeah. pero al lado del futbolín. Al lado del futbolín, ¿No? sí. Existía que después cuando nos lo quitaron hicieron centro vocacional ahí. Sí. Entonces, en ese lugar se invitaba primero a estudiar. Hacer los deberes. El amague. El amague, de alguna manera. O sea, que primero iban los nerds primero. Y los que estaban mal también, pues. Los que no bueno, que nos sí, ayuden. Los vagos. Era como la recuperación. Pero en eso, como estaban los primeros años, ya están en universidad, Villacid, Ajic se fue pronto, Barros y estos que quedaron estudiando en el país. Entonces iban, como ya habían experimentado con los muchachos lo que se buscaba eran líderes. Ya. Es decir, líderes jóvenes que sean capaces de convocar a otros jóvenes a lo mismo, porque si tú hacías una cadena con lerdos no llegabas a ninguna parte. Así es. Entonces fue el liderazgo lo que se buscaba. No el liderazgo precisamente de los que sean más formalitos ni los que sean mejores estudiantes, porque a veces con eso no construías mucho. Hay buenas anécdotas sobre eso, déjame decir. Pero sin embargo los que eran más movidos, a veces habían algunos que no habían ido a la convivencia, pero que sabíamos que si apuntábamos y que si con esos muchachos se trabajaba, Don Bosco iba a lograr ahí un apóstol más. Y entonces lo trabajaban todo el año, los invitaban, a veces estos eran los más vagos, a veces. Entonces, pero comenzaban a mejorar en las calificaciones, se los ayudaba y todo, nos ayudaban, y entonces hacíamos grupos de deporte, algún tema nos involucraban en algún tema con los chicos del oratorio festivo. Entonces se comenzaba a hacer, y ahí comenzaba pues un poco el trabajo en el colegio, y ya de seguro te apostabas para la convivencia del siguiente año. Correcto. Entonces ahí comenzaban los equipos. Entonces los primeros años no era así una cosa muy muy fácil, ¿no? Acuérdate que el doctor Novoa no tenía equipos al principio. No. Uno de los primeros equipos, aparte del equipo base, ¿no? ¿Verdad? Este equipo del año anterior, el siguiente equipo es el nuestro. Ya. ¿No? Y la siguiente promoción viene siendo Barniol, me parece. La de Barniol, ¿no? Salvador. Entonces, era el trabajo en el colegio. Porque la convivencia ya después era un buen inicio para enganchar a los muchachos. Pero luego el trabajo serio era la pastoral, el trabajo serio eran los grupos semanales, o estar allí en las tardes, porque ese centro abría todos los días en la tarde, entonces tenía que estar alguien allí, ¿no? Claro. Entonces el primer responsable de todo fue Lucho Villacís. Ya. Y luego nos fue delegando a los que éramos el equipo que él animaba. Ya. Entonces nosotros íbamos, no es que nos dejaban la responsabilidad de nosotros, porque eran los que deberíamos estar allí cuidando pues el orden, porque habían siempre los que te querían sabotear, ¿no? Iban los otros muchachos que no podían entrar, que no les interesaba, iban a hacer desmanes, a dañar las revistas, a echarte las cosas, o llevarse, o hacer bullas, a gritar. Entonces a los curas que eso lo veían siempre con recelo. Recelo que se vaya de las manos,
Entonces teníamos que cuidar eso, siempre hubo eso. Pero el proceso, ya cuando Carlos me está diciendo de que cuando ya había corrido bastante agua bajo el puente. Y ya había una gran cantidad de chicos ya evangelizados, ya había un colegio que tenía un porcentaje de era chicos distinto. en ese A ver, lo sentido, que pasa ¿no? es que Gustavo no era mucho de estructura. Entonces, yo no recuerdo cómo era, no sé, en tu época, pero yo no llegué a esa parte. ¿Por qué? Porque se tiene que haber diluido, Víctor, ¿no? Entonces nada más teníamos los grandes, los animadores, los que nos daban las charlas y por ahí los grupos. Y Gustavo no era mucho de estructuras. Él, de hecho, las veces que hemos conversado tanto de pastoral, él ha sido muy enemigo de las estructuras. En cambio, yo soy muy amigo de las estructuras. Y obviamente yo me metí mucho a la parte más estructural, ¿no? Para dejar algo más organizado. Entonces, y las cosas eran, ahí sí, me imagino, un poco más fáciles. Claro. Pero rescato de lo que tú dices, que los grupos que mejor funcionaban realmente eran de los relajosos. Porque los santitos no haces mucho, ¿no? Con los santitos. Entonces, donde habían los relajosos era donde realmente donde las papas quemaban y donde se podía sacar grandes líderes, ¿no? Pero claro, ya en nuestra época, Arcadio, había ya una estructura, ¿no? Había una estructura donde tú sí tenías una invitación, donde tenías exactamente, digamos, más o menos qué hacer, tenías un animador que te iba a manejar los grupos semanales. Claro. En la época que tú hablas es una época que se fue diluyendo casualmente porque no había algo estructurado y establecido. Y esa estructura es la que después del año 90 y pico, no recuerdo cuándo fue, es la que se empezó a desbaratar porque, digamos, difería un poco de cómo querían manejar las convivencias. Los nuevos directores del colegio, que quisieron hacer las cosas más masivas, entonces eso se diluyó también, ¿no? Algunos que hemos seguido quizás en la práctica pastoral hemos mejorado incluso la estructura y hemos incluido nuevos procesos y otras cosas que obviamente si no te pones a la vanguardia de todo lo que es hoy en día, lo que le llega a los jóvenes o a los adolescentes, pierdes y no los vas a ganar a los chicos, ¿no? Había una anécdota de que cuando se creaban estos grupos de animadores y se hacían las convivencias en los primeros años, que Gustavo todavía estaba al frente, él le daba las charlas de acuerdo a las debilidades a los animadores. Bueno, es natural que así sea, ¿no? Porque esto es lo que él hacía, la formación en la acción, que era otro de los hitos del tema, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál te tocó a ti? Entonces, era la clave. ¿Sabes que me dice, ¿cuál te tocó a ti? A mí la primera charla que me delegaron fue en tercer curso, dar la charla sobre la familia. Entonces, puede ser que ahí él conocía algo ahí que yo debía cambiar o ajustar, pero esa fue mi primera convivencia y luego, o sea, de acompañante, ¿no? Claro. Luego seguí acompañando los siguientes años, pero por alguna razón que pues no pude recordarla, solo me quedé dando convivencias de quinto año. Entonces luego la evolución de cómo iban cambiando los procesos en los años inferiores, porque esto no fue un tema del primer día apareció y se mantuvo estático, sino que el proceso, las convivencias, los temas, si bien es cierto los de fondo se mantenían porque era un proceso pedagógico de crecimiento en la fe, pero ellas iban teniendo sus cambios. Yo te puedo decir de esta convivencia de quinto curso que se terminó dando en los años 90 a la que se daba en los años 80, tuvo un cambio importante en la cual tú ibas decreciendo en esta pedagogía de dar largas charlas y que los chicos luego vayan a discutir con una más participativa de los chicos, ¿no? Entonces, el doctor Novoa le llegó del Centro de Pastoral Salesiano Español de aquella época, pues unos dossier que nos puso a estudiar a toditos, y entonces a ver qué podemos sacar de esto. Nos entrega sendos libros que eran como 14, 15 folletos de cada uno, y a buscar, entonces comenzamos a poner las pistas y todo, y pues el material que yo he visto reproducido ahí en el libro corresponde ya a la última etapa, ¿no? Correcto. De estos del centro pastoral donde habían que hacer escenificaciones, partidas de unos textos para reflexiones. O sea, que eso no existía antes. Mucho más participativo del solo la charla. Entonces,
el proceso de las convivencias era muy dinámico en ese sentido, y bueno, y los equipos también, ¿no? Porque finalmente no perdamos de vista que la convivencia nada más era un medio. Correcto. No era la finalidad de un trabajo pastoral, era el momento fuerte inicial y luego era el medio para tender a una evangelización completa en una pastoral de equipos, ¿no? Que se reúnan semanalmente, que puedan reflexionar, que puedan compartir y puedan retroalimentar para que estas mismas chicos que van creciendo van siguiendo la ayuda a los posteriores. ¿Recuerdas cuándo era la charla en la familia? ¿En qué momento de la Como a las 3 de la tarde de un día sábado. No era esa. No era. Aquí hay que ver el libro de Joe, pues. No, pero me parece que era así, como a las 3 de la tarde de un quinto sábado. curso. A mí me daban siempre. Página 436. ¿Qué dice? Dice yo. 400. Página 436. Tercer curso. 36, vamos a ver. Era en tercero, ¿no? Era en tercero, o sea que fue no, mi primera charla. No puede ser. De segundo. Déjame ver, a decir que me la han cambiado. 12, 13 años, ¿no? Sí. Pero 236, 436, perdón. ¿Cuál es yo? Que tú la tienes abierta ahí. Pero es que pudo haber cambiado, ¿no? Acuérdate que estoy hablando de yo. No, eso termina igualito. Aquí dice. Igualito. Déjame ver. Horario 400. Viernes. No, el día sábado. Charla crece. Sábado. No, a ver. La familia, algo así era. Sábado. Yo soy así. Esa fue la que me mandaron a hacer a mí la primera vez. No, pero esa es a las 3 con las 3. A las 3 de la tarde era el plan de Dios y plan del hombre. Esa es la que yo daba siempre. Y el encuentro con Dios. Búscate la familia donde estaba, ¿no? ¿Dónde está la familia? Yo tiene que saber. Pero no era esa hora. No, ¿y por qué yo reclamo el asunto de que yo sé que esa no es la hora? Porque a mí toda la vida Gustavo me podía a las horas del sábado a las 3 de la tarde. Entonces era 5 de la tarde, 6 de la tarde. Sí, creo que era esa hora. Entonces era 5 o 6 de la tarde. Y esto de formación en la acción, que obviamente muchos hemos recogido de la experiencia, ¿no? De formar haciendo, ¿no? Es interesante porque Gustavo sabía muy bien a quién le daba la charla. Eso era. Ya después obviamente un poco se veían las aptitudes. Pero Gustavo sabía muy bien a quién le daba las cosas y porque cada uno tenía que hablar algo que le costaba o tenía que manejar de alguna forma distinta. Bueno, pero a mí particularmente me daban siempre las charlas del día sábado 3 de la tarde. O sea, era la hora más aburrida de todo el mundo, de la hora del sueño. No sé si era para que los despierte de lo feo que daba la charla o no sé qué era, pero... pero eso era el inicio, ¿no? Pero una vez que tú te involucrabas en los equipos y en las convivencias tenías que dar todas las charlas, pues tenías que saberlas todas. Claro. Porque... Pero sí había siempre la charla del sábado 3 de la tarde, era una charla que tenía que despertar a la gente. Claro, alguien que tenga la capacidad de entretener. Se te duerme, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿cuándo es la familia? No la encontré, ¿dónde está? ¿Ya la quitaron entonces? Página 434. Ahí está. Pero sí está la charla. ¿Y a qué hora es? ¿A las 3 de la tarde? 8:45 de la mañana. Claro, era de la charla. Era de la charla, sí. O sea, después de la meditación, el desayuno. El desayuno, sí. Ya. A mí no sé por qué me daban siempre la del sábado a las 3 de la tarde. Sí. Sí, creo que me había olvidado eso. Bueno, realmente creo que debe haberle pedido una hora más aquí a Radio Santiago para seguir hablando de esto, pero porque hay mucho que hablar, yo creo. Y de este libro hay mucho que aprender. Y hay mucho que aprender del libro. ¿no? Yo quisiera irme despidiendo, pero primero quisiera dos cosas. Nuevamente expresar, como lo hice cuando me enteré de que el libro se había editado, mi agradecimiento público a Joe Llerena, porque este era un anhelo de Gustavo de toda la vida, como él lo dice en su video y como lo dice en las primeras líneas del libro, que él a duras penas pudo escribir unas cuantas páginas y nada más. Yo creo que es un documento valioso, es un documento que está a la disposición de cualquier evangelizador, formador, parroquia, grupo, movimiento que lo quiera. El libro, si desean adquirirlo, pueden contactar al Carlos Banchón al teléfono 0999-463676. El correo de Carlos es carlos.banchón con B grande, B de burro, @gmail.com. Él es la persona encargada, él está administrando este legado
que ha dejado Gustavo Noboa, y al mismo tiempo agradecerles también a Víctor y a Carlos, con quien también me une una amistad. Con Carlos sobre todo fuimos compañeros de colegio y nos une una gran amistad, con la revista, con su movimiento, con la Fundación Procare. Entonces creo que ya habrá otro momento para hablar de ese tema. Quiero agradecerles también por sus palabras, por este recuerdo. Mantener vivo esto de aquí creo que es lo importante, que es el legado que nos dejó Gustavo, y ser coherentes, que era lo que siempre nos pedían en las convivencias. Los dejo para que se despidan y gracias nuevamente a todos. ¿Decir algo? Sí. ¿Podemos? Bueno, yo creo, los invito realmente a todos quienes nos están escuchando, que hagan lo posible por adquirir el libro, la verdad. O sea, primero era un deseo de Gustavo que este libro llegue a mucha gente, y hay bastantes libros que se quedaron ahí, ¿no? Quizás sin el autógrafo de Gustavo Noboa. Pero el valor que tiene este libro es increíble, porque vas a estar comprando un libro de una persona que está viva en él, y que por sobre todas las cosas, yo me atrevo a asegurar, no sé pues qué pase más adelante, que es un siervo de Dios, ¿no? Un siervo de Dios, y vendría a ser algo muy importante tener un libro de una persona que ha dejado huella profunda en la iglesia de nuestro país y del mundo, porque muchas personas que hemos sido, digamos, afectados de manera positiva por las convivencias de Gustavo y por su formación, y estamos en otras partes del mundo, definitivamente estamos afectando a otras realidades y a otras sociedades. Entonces, este libro es un libro que lo puedo tener en mi casa. Quizás pues algunos han quedado ya con la firma de Gustavo, que eso ya es una reliquia para mí, la verdad, importantísima, pero hay que adquirirlo porque vale la pena porque es el libro de un hombre que mucho de su vida nos dice que era realmente, que estaba encaminado a la santidad como debe de ser, ¿no? Es lo que puedo decir. Y agradecerte, Arcadio, por la invitación y poder hacer este homenaje pues a nuestro padre espiritual. Nosotros nos hemos quedado, yo a veces he dicho y he pensado, huérfanos del mismo padre espiritual, con esta pérdida que realmente es una ganancia para el cielo, ¿no? Es una ganancia para el cielo. Así que el libro está ahí, aprovechemos y comprémoslo, porque la verdad es que va a dar mucho valor a la persona que lo compre. La evangelización de los jóvenes sigue siendo un desafío hoy, como lo fue en el año 1969. En aquella época hubo un hombre con una visión, y que los frutos están patentes allí después de 40 años, lo que fuese. Y pues lo que deja, dicen, que no sirva solo para un recuerdo, sino para que a lo mejor alguien se entusiasme a seguir su ruta, sus caminos, y pueda usarlo para volver a evangelizar a los jóvenes que hoy, repito, igual que el año 69, necesitan ser evangelizados. Vivimos una cultura casi poscristiana, de tal manera que el desafío hoy es más fuerte para los jóvenes, más jóvenes que puedan, salesianos o cualquier comunidad o parroquia que quiera con cierta seriedad evangelizar a los jóvenes, usar esta herramienta. No es que sea la única, no es que sea la mejor del mundo, pero es una herramienta que hizo muchos bien a muchas personas que hoy son honrados ciudadanos, buenos cristianos, padres de familia, profesionales, sacerdotes, religiosos, que pasaron por esta experiencia de fe. Joe. Sí, yo creo que tiene que quedar no como el libro como un recuerdo, sino más bien un libro que puede ser útil de aquí para los padres de familia que nos convertiremos en algún momento, e incluso para las reuniones de grupo, como el mismo Gustavo lo pedía.
Finalmente, yo quiero también agradecerles a todo el Grupo San Pablo, a todos los que colaboraron en algún momento como los equipos de las convivencias, que siempre estuvieron ahí para acompañar a los jóvenes, acompañarnos a nosotros y que todavía seguirán acompañando a otros. Creo que el fin del libro también era su nombre. No sabíamos cómo darle el nombre, pero creo que el trabajo en equipo aligera la carga, que es la frase que escuchaba siempre en muchos animadores mayores y en muchos animadores que estaban esos 3 días de experiencia de un encuentro con Dios, y que va a perdurar para siempre. Listo, pues muchas gracias con todo, gracias a toda la audiencia de Radio Santiago y nos despedimos como siempre con nuestro minuto de felicidad con Pablo Perazo. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos de Felicitas? Estamos de nuevo para un minuto de felicidad. Y hoy día la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y ya tiene 2 errores la pregunta. Primero, porque la felicidad no se trata de hacer algo. Vivimos en una cultura demasiado pragmática en la cual creemos que apretando un botón o haciendo un comando vamos a poder lograr un objetivo. La felicidad se trata de vivir la felicidad. Y en segundo lugar, no es algo que yo solo lo puedo hacer. Necesito de los demás, necesito la compañía de las demás personas. Así que es vivir en relación con los demás, una vida de amistad con las demás personas. Muy bien, ya nos vemos para el siguiente minuto de felicidad.